Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a una nova sessió del curs de novel·la i art. L'Andreu Jaume no pot ser amb nosaltres avui tampoc, però sí que m'ha demanat que presenti la professora Estela Ocampo, que molts de vosaltres ja la coneixereu perquè ha participat en diversos cursos ja a l'institut, però igualment ho faré per a aquells que és la primera vegada que la sentireu avui. Estela Ocampo és professora de Teoria de l'Art a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i és experta en cultura i art primitius i precolombins, tot i que també és una gran coneixedora d'art modern i contemporani, i també és una gran lectora de Marcel Proust, que és l'autor que abordarem en aquesta sessió d'avui. Ella fa uns anys va publicar a l'editorial Ciruela un llibre que es deia 5 lecciones de amor proustiano. El títol ja ens explica de què tractava aquest llibre sobre la noció de l'amor i del desig en Marcel Proust. I en breu, a més, també publicarà a Acantilado la primera gran antologia de la correspondència de Proust que s'ha fet en castellà. Així que tenim una gran experta en l'autor francès avui amb nosaltres, una persona molt adequada per parlar-nos de l'art a la recerca del temps perdut. I només un breu avís, la setmana que ve ja sabeu que no hi ha curs per una indisponibilitat de l'espai, així que ho reprendrem la setmana següent. Y os dejo ya a la profesora Ocampo. Muchas gracias, Estela, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación. Y, vamos a hablar hoy de el arte en busca del tiempo perdido, la gran novela de Marcel Proust. Proust vertió en esta novela no solamente su talento literario y su desarrollo puramente literario, sino también lo que eran sus ideas acerca del arte, de la sociedad de su tiempo, del mundo espiritual, del mundo de los sentimientos, pero ello siempre a través de los personajes, unos personajes que estaban diseñados especialmente para poder transmitir en sus relaciones con otros personajes y en sus relaciones con el narrador, aquellas ideas que Proust quería transmitir. En el caso concreto del arte, que es lo que nos ocupará hoy, Proust diseña 3 personajes que son personajes de peso en la novela: Bergot, que es el escritor, Vinteuil, que es el músico, y Elstir, que es el pintor. A través de las relaciones que se establecen con otros personajes de la novela y con el propio narrador, Proust irá desgranando lo que él considera que son las ideas fundamentales respecto del arte. Nosotros de estas 3 artes, la música, la literatura y la pintura, nos ocuparemos fundamentalmente de la pintura y en su relación con la literatura. Un arte que Proust tiene en muchísima estima, en muchísima consideración, como una fuente de experiencias fundamentales y un reservorio de imágenes que le servirán a él en el desarrollo de su novela a manera de metáforas. Muchos de los momentos sustanciales de la novela están atravesados o acompañados de alguna imagen de obras existentes o de obras que son imaginarias, pero que de alguna manera podríamos reconocer en la pintura de su
propia época, como vamos a ver más adelante. Le interesa entonces, y lo vamos a subrayar en más de un momento a lo largo de nuestra charla, la pintura como metáfora, ¿no? La pintura que le ayuda a profundizar en el significado de algunos de los momentos de la novela o agregar algún significado que viene dado por la inclusión de la pintura. El hecho de que Proust apele a estos tres personajes, Bergotte, Vinteuil y Elstir, habla también de una idea que es fundamental en su teoría del arte, que es la de la interrelación entre las artes. Proust creía, como Baudelaire, que las artes procedían todas de una misma fuente y que tenían que formar un entramado de mutuas interrelaciones. En esto, Proust seguía lo que era una tendencia en su momento, que había estado bastante solventada también en la figura de Wagner, a quien Proust admira y que en comentarios, en la propia novela y en la correspondencia con Reinaldo Hahn, que es amante y amigo durante toda su vida, un gran músico con el cual tiene conversaciones de profundidad en la correspondencia sobre música, decía Proust, desarrolla esta idea de la admiración que siente por la manera en que Wagner utiliza la música, trenzando la melodía con las situaciones dramáticas y la psicología de los personajes, es decir, consiguiendo una verdadera obra de arte total, que era lo que él estéticamente buscaba. También los simbolistas creían en esta interrelación entre las artes. Proust no está totalmente de acuerdo con el credo simbolista. En un artículo que dedica al simbolismo se queja de la oscuridad de la literatura simbolista, con la cual él no está de acuerdo, pero sí coincide con los simbolistas en unos puntos muy importantes. El primero, el que estamos comentando, de la interrelación entre las artes, pero también en la importancia del símbolo y la importancia de la metáfora. Tanto es así la importancia que le adjudica a Proust en la novela a esta capacidad metafórica que tiene la pintura, que cuando se refiere a Florencia, por ejemplo, dice que imagina, el narrador dice que imagina la ciudad como salida de una pintura de Fra Angelico. Y cuando habla de Venecia, no la puede deslindar de la figura de Carpaccio, que será otro pintor que tiene una gran consideración a lo largo de distintos momentos de la novela, así como de Giorgione y de Tiziano, que también son artistas que menciona en más de una ocasión. La fluidez y la profundidad y la pertinencia con que Proust habla de pintura en busca del tiempo perdido
nos muestra evidentemente que ha tenido una formación en arte y un reservorio visual importante, que sin duda se ha formado en su juventud. Cuando Proust comienza a frecuentar los salones, conoce a algunos aristócratas que tenían unas considerables colecciones de arte y vinculaciones también con los artistas contemporáneos como mecenas o digamos, ayudando a sus obras o si no, acogiéndolos en sus casas. Así, por ejemplo, Madame Strauss, que es una de las figuras que Proust trasladará a la novela como la duquesa de Guermantes y que tiene importancia en los primeros años de formación de Proust, tenía una colección muy importante de cuadros de Monet, así como de retratos de pintores del siglo XVIII. Y otra figura, que es la del conde Robert de Montesquieu, que es una figura importante en la vida personal, sobre todo al principio de Proust, y que pasará a la novela como el barón de Charlus. Es un amante del arte, coleccionista y también crítico de arte. Aquí lo vemos en un retrato que precisamente pinta Whistler de él, un artista que Proust conocerá de la mano de Montesquieu y que tiene importancia en la formulación de la figura de Elstir, porque incluso su nombre parecería ser una recombinatoria de las letras que tiene el apellido de Whistler. También del arte modernista de su época. Montesquieu era un amante de la obra de Gallet y Proust devotamente lee todos los artículos de crítica de Montesquieu y a través de él conoce también a Gustave Moreau, que es un artista al que Proust le tiene una especial consideración. Escribe un artículo sobre su obra y sobre todo le atrae la manera en que Moreau utiliza este preciosismo de la materia en la representación de las telas, de las figuras, del contexto en el que se encuentran los personajes, que Proust utilizará en alguna ocasión, particularmente cuando hace la descripción de algunos de los vestidos de Madame Swann. Pero además, en estos salones, Proust conoce artistas de su época, artistas contemporáneos, como es el caso de Jacques-Émile Blanche, que pinta este retrato que desde el momento en que lo hace será una de las imágenes que acompañan siempre a la figura de Proust. Blanche es un artista mundano, como lo era el propio Proust, y como lo es también Helleu, que será una de las figuras que formarán parte de la configuración de Elstir como pintor. Pero sin duda una de las influencias más importantes en la formación estética de Proust
es la de William Ruskin, de quien Proust traducirá 2 obras, la Biblia de Amiens en 1904 y Sésamo y los lirios en 1906. Aquí lo que tenéis en imagen es la edición original que, como veis, dice que lleva un prólogo y anotaciones, además de la traducción del propio Proust. Proust tiene un verdadero deslumbramiento con Ruskin, no a lo largo de toda su vida y su carrera, corresponde más bien a los primeros años de su desarrollo como escritor, mucho antes de la redacción de En busca del tiempo perdido. Pero a través de él, Proust se familiariza con algunos momentos de la historia del arte que le serán particularmente fecundos, como son el Quattrocento florentino y veneciano, la figura de Giotto, que ahora veremos que tiene una presencia considerable en un pasaje de En busca del tiempo perdido, y otro elemento que también aparece reiteradamente en la novela, que es la arquitectura gótica francesa, de la cual Ruskin era un gran admirador. Un viaje a Venecia y a Padua, siguiendo los pasos de los artistas que menciona Ruskin en 1900, así como una especie de peregrinación por las distintas iglesias de l'Île-de-France que describe Ruskin, nos hablan de la influencia que tiene en sus años de formación y que sin duda pasan a la novela. Una de las obras que mejor explicita esta relación que os estoy comentando entre la pintura y su literatura, entre la pintura y sus propias ideas vertidas en la novela, en una fusión completa entre pintura y literatura, es una obra de Botticelli que se llama La juventud de Moisés, que es una pintura de la Capilla Sixtina, en la cual aparecen representados distintos momentos de la juventud de Moisés, desde que huye de Egipto, y en la parte central, el momento en el que Moisés permite que los pastores den agua de un pozo a su ganado. Las 2 figuras femeninas que veis que están en primer plano, o mejor dicho, de esas 2 figuras femeninas, Proust recorta la que está en un segundo plano, que es la figura de Séfora, una hermosa representación de un personaje femenino con la belleza y la armonía con la que representa Botticelli la figura femenina. Esta obra aparece en un momento de Un amor de Swann. Esta obra, digamos que casi es una novela dentro de la novela, en la cual Proust relata la relación de Swann con Odette, y que es uno de los momentos en los cuales desarrolla con mayor detenimiento el proceso del enamoramiento, que de alguna manera antecede y presagia lo que será la relación del narrador con Albertino.
En este episodio, particularmente, en el que aparece Séfora, Proust nos dice que Swann, que es un gran amante del arte y que en varios momentos le hará partícipe al narrador de su amor por la pintura, Swann decía, conoce a Odette, pero no le resulta particularmente atractiva ni se siente demasiado inspirado por sus características físicas, que le parecen bastante corrientes, hasta que un día, cuando la visita en su casa, nota lo que él encuentra de parecido entre Odette y la figura de Séfora del cuadro de Botticelli. Y entonces se produce un cambio, una transmutación en la figura de Odette, y dice Proust en un párrafo que me gustaría que leyerais, dice: ya no estimo la cara de Odette por la mejor o peor cualidad de sus mejillas y por la suavidad puramente carnosa que creía Swann que iba a encontrar en ellas al tocarlas con sus labios si alguna vez se atrevía a besarla, sino que la consideró como un ovillo de sutiles y hermosas líneas que él devanaba con la mirada, siguiendo las curvas en que se arrollaban, enlazando la cadencia de la nuca con la efusión del pelo y la flexión de los párpados, como lo haría en un retrato de ella, en que su tipo se hiciera inteligible y claro. Aquellas dos palabras, obra florentina, hicieron a Swann un gran favor. Ellas abrieron para Odette, como un título nobiliario, las puertas de un mundo de sueños que hasta entonces le estaba cerrado y donde se revistió de nobleza. Desde el momento en que Swann ve en Odette la figura de Séfora, cambia completamente su manera de concebirla. Coloca esta figura en su escritorio y la mira, la contempla extasiado, pensando que lo que está es contemplando a Odette. Lo que nos quiere decir Proust con esta fusión para la cual se sirve evidentemente de la obra pictórica es algo que será su principal idea respecto del sentimiento amoroso, y es que el amor es una proyección del mundo espiritual del amante sobre el amado. No hay nada objetivo en ello. Todo procede del mundo del amante. Por esto es que Swann puede realizar este proceso de fusión, esta transmutación de Odette, de una persona a la que él describe como lo que podría ser la mujer de cualquiera, a la persona que será el centro de su vida afectiva. Y para los lectores de En busca del tiempo perdido, Séfora será la metáfora de esta transmutación que es capaz de hacer el amante cuando proyecta su mundo subjetivo, del cual indudablemente forman parte también las imágenes pictóricas, sobre una determinada persona que a partir de ese momento será la única, será la persona, será la construcción que ha realizado el amante, pero de la cual no se podrá desprender. Otra obra que también nos interesa por esta vinculación entre pintura y literatura es una pintura que pertenece a la capilla de los Scrovegni en Padua, pintada de una manera magistral y maravillosa por Giotto.
hacia 1305. Proust se va a referir a una pintura que está o que pertenece a la serie de Vicios y Virtudes que pinta Giotto enfrentando sería la franja inferior que veis en la imagen, enfrentando una virtud a un vicio. Y la figura a la que se refiere Proust es la figura de la caridad. Esta pintura aparece en un momento del primer tomo de la novela, la infancia del narrador, que tiene por protagonista a Francisca, la cocinera, pero será una figura de cierta trascendencia dentro de la novela. Nos cuenta Proust que Swann le había regalado unas fotografías, unas postales de las figuras de Vicios y Virtudes de la capilla de los Scrovegni y que a él no le habían parecido particularmente significativas. Nos dice Proust que en una de las veces que para Pascua van a Combray, observan que junto a Francisca hay una joven que está en un estado de embarazo bastante avanzado y que Francisca no tiene mucho reparo en dejarla que corra de un lado a otro, que realice todas las labores de la cocina, a pesar de su estado de embarazo bastante pronunciado y del que están un poco pendientes, al punto de que Swann a veces pregunta ¿cómo está la caridad de Giotto?, refiriéndose a esta ayudante de Francisca. Pero entonces, dice Proust, de pronto comprendí cuál era la importancia de la mención de Swann y cuál era la importancia de la pintura, y que consistía precisamente en que Giotto no había representado un símbolo de una manera abstracta, sino que había personificado esta idea, lo que permitía a su vez que se personificara en la novela en la ayudante de Francisca. Es decir, que el símbolo, que para Proust tiene una gran importancia dentro de su teoría del arte, estaba concretado, porque, como él dice en un párrafo que me parece que es muy claro, dice: quisiera aún decir del simbolismo, que es de lo que se trata sobre todo aquí, que pretendiendo no tener en cuenta los accidentes de tiempo y de espacio para mostrar solamente verdades eternas, ignora otra ley de la vida, que es la de realizar lo universal o eterno, pero solamente en los individuos. Este es un precepto que Proust considera fundamental para su novela. Y todo lo que quiere decirnos está de alguna manera concretado en una situación, en un desarrollo novelesco, en un personaje. Otra obra que es también de relevancia en Busca del tiempo perdido es La vista de Delft de Vermeer. Es un cuadro que Proust adoraba. En una carta a Hélène de Caraman-Chimay dice Proust:
después de haber realizado un viaje a Holanda y contándole sus impresiones, que ha visto en La Haya el cuadro de Vermeer y que es una de las 4 o 5 pinturas más hermosas que conoce. Y después, ya casi rozando su muerte en 1921, le escribe al crítico Baudoyer, que había escrito unos artículos sobre Vermeer que Proust había leído con ocasión de una gran exposición de pintura holandesa que se estaba realizando en París. Le dice Proust, aquí todavía con mayor énfasis que unos años antes: desde que vi en La Haya la vista de Delft de Vermeer, supe que era el cuadro más hermoso del mundo. Proust efectivamente va a ver este cuadro a la exposición en el Jeu de Paume de pintura holandesa, que había estado prestado para la exposición, a pesar de que ella tiene una salud muy frágil. Pensad que un año después va a fallecer, en el 22, y sufre también una descompostura, tiene unos vaídos que es posible que le hicieran prefigurar o le hicieran pensar en lo que será la principal citación de esta pintura en busca del tiempo perdido. Y se refiere a Bergotte. En la novela nos cuenta Proust que Bergotte, que tenía que guardar cama por un problema de uremia, que tendría que haber estado en reposo, lee que en esta exposición de pintura holandesa está la vista de Delft, que él conoce muy bien y adora, dice Proust en la novela, pero ha leído en uno de los artículos de un crítico que hay una mancha de color amarillo que es tan perfecta que podría ser una obra de arte en sí misma, dice Proust, como si fuera una preciosa pintura china. Bergotte entonces decide ir a ver nuevamente la obra, a pesar de que no se siente bien. Ya cuando accede a la sala tiene un primer mareo y comienza a sentirse francamente descompuesto, pero no puede apartar la vista de la pintura, que ahora está contemplando también con los ojos de lo que el crítico le ha comentado, y ve entonces, dice Proust, los pequeños personajitos azules, la arena de colores rosados y la pared amarilla. Y entonces, dice Proust, Bergotte comprendió que así tenía que haber escrito él. Dice Bergotte, mis frases tenían que haber sido como esta mancha de color amarillo, no secas como las frases que yo he escrito, sino tratadas con mucha mayor condescendencia, con mucha mayor, casi diría, ternura. Bergotte tiene una especie de iluminación, se da cuenta de que en realidad en su estilo hay algo que ha fallado, por lo menos que ha fallado en sus últimas obras. Pero en este momento siente una descompostura mucho mayor, cae sobre un canapé y muere. Se acercan los guardianes del museo, los otros
las otras personas que estaban contemplando la exposición y se dan cuenta de que ha muerto. Bergotte entonces se ha llevado este momento de iluminación a la tumba, pero nos dice Proust, estos artistas que son capaces de producir un efecto de tanta magnitud sobre un artista, pero también sobre nosotros, contempladores de la obra, son los grandes artistas que nos hacen ver el mundo de una manera distinta. Dice Proust, gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas originales hay. Unos mundos más diferentes unos de otros que los que giran en el infinito, y muchos siglos después de haberse apagado la lumbre de que procedía, llamándose Rembrandt o Vermeer, nos envía aún su rayo especial. Proust cree en el genio, cree en los grandes artistas que son capaces de cambiar nuestra manera de ver el mundo, y es de hecho lo que hace Elstir con el narrador. Proust va a diseñar la figura, el personaje de Elstir, como un artista a la manera de estos que ha comentado en otros momentos. Es decir, un artista que es capaz de ofrecer su propio mundo para que lo disfrutemos y salgamos de nosotros mismos, como dice en otro momento también de la novela. Se han propuesto distintas figuras para la figura de Elstir. Lo que es seguro es que Elstir corresponde a el artista comprometido totalmente con su arte, que vive casi exclusivamente para su arte, estos artistas geniales de finales del siglo XIX. En algunos casos pues, podemos afirmar con bastante rotundidad que, por ejemplo, Monet está detrás de la figura de Elstir. Aparece incluso citado con su propio nombre y considerado como un artista genial, pero además hay muchas obras que son reconocibles en la novela. Pero hay también otras figuras que Proust admira, como Degas, a quien Proust sí conoció, porque Degas era un artista mundano y frecuentaba estos salones del Boulevard Saint-Germain, a los que iba también Proust, pero también podría ser Renoir, Helleu, que, como os decía, Proust también conoce y trata, y Whistler. Pero lo que es seguro es que Proust procede en el diseño de la figura del personaje de Elstir de la misma manera que lo hace con todos sus personajes y que él explica en su correspondencia con mucha claridad. También lo hace en la novela, tomando elementos de distintos personajes y haciendo con ellos una fusión que era un ser completamente distinto, pero que mantenía elementos de todos ellos. Lo que sí es seguro es que Elstir es un artista del impresionismo. Esto no cabe ninguna duda por la estética que desarrolla Proust cuando se refiere a Elstir, los cuadros que Proust cita, muchos de los cuales
son más o menos reconocibles en pintores impresionistas de su época. Es decir, que más allá de cuáles podían haber sido las fuentes en las que se basa Proust, es evidente que se trata de un artista impresionista. Proust relata su trato con Elstir en distintos momentos a lo largo de la novela. La primera vez que lo conoce es bajo la faceta de personaje mundano de Elstir, a quienes el círculo Verdurin llama Monsieur Biche, y a quien tratan con muy poco respeto y consideración, porque, como dice Proust, están completamente sujetos visualmente al realismo, solo ven la pintura con los ojos del realismo y, por lo tanto, no entienden esta modificación de los colores que realizan en los personajes representados los artistas impresionistas. Y, dice el narrador, actuaban como si no supieran que Elstir sabía perfectamente que las mujeres no tienen las caras azules o los pelos de color malva. La siguiente vez que se va a enfrentar el narrador a Elstir es en el segundo tomo, en A la sombra de las muchachas en flor, cuando busca que Elstir le presente a esta bandada de chicas que van por Baalbek y de las que de las que el narrador quiere acercarse a Albertine. El narrador va a Baalbek junto con su abuela, un sitio que está inventado por Proust, siguiendo un poco la idea de lo que eran los balnearios de la costa normanda, algunos de los cuales bastante famosos y elegantes, como Deauville o Trouville, otros menos importantes, como podía ser Cabourg, al que Proust mismo acudía. Y con estos elementos, el narrador nos comenta su visita al estudio de Elstir. Su abuela le había sugerido que fuera a verlo, lo cual el narrador no estaba demasiado dispuesto e interesado, pero pensando que igual podía presentarle a Albertine, va al estudio de Elstir en una tarde de verano calurosa, a un sitio que estaba a las afueras de Baalbek, que a él le parece horrible, pretencioso, con unas casas que podían pertenecer a cualquier suburbio parisino. Es decir, su ánimo no está muy bien predispuesto, pero en cuanto entra en el estudio de Elstir, se produce en él una verdadera transformación. Dice, me encontré henchido de felicidad, porque de esos rectángulos que pendían de las paredes del estudio de Elstir se desprendían unos colores, una realidad transfigurada que me permitía comprender cómo es la naturaleza poéticamente.
Es decir, en el estudio de Elstir frente a las pinturas, entiende el narrador la poderosa transformación que el artista, el pintor, realiza de su objeto de pintura, en este caso de la naturaleza circundante. De esas pinturas eran en muchos casos marinas, que tampoco le atraían particularmente al narrador, pero que muy pronto se ve completamente sumergido en este mundo. Es natural que en el estudio de Elstir lo que hubiera fundamentalmente fueran marinas, porque los artistas impresionistas iban a los sitios de la costa normanda fundamentalmente, pero también en parte bretona, en búsqueda de estos paisajes marinos que les permitieran pintar las distintas variaciones que la luz solar producía en el mar, en los acantilados, en los juegos de las olas, como el narrador nos describe en el estudio de Elstir. Los artistas tenían la posibilidad, como el propio Elstir hace, nos cuenta el narrador, de colocar el caballete delante mismo del motivo, algo que no era para nada habitual hasta el impresionismo, o mejor dicho, hasta que algunos artistas paisajistas, como el caso de Boudin, por ejemplo, o Jonkin, comenzaron a hacerlo a mediados del siglo XIX en algunos sitios costeros, como por ejemplo Honfleur. Monet pinta una gran cantidad de marinas, de obras, en este caso es en Trouville, pero en estas zonas de la costa normanda. En esta visita al estudio de Elstir, el narrador ve un cuadro que es una vista del pueblo de Carquetuy. Esta obra que Proust describe minuciosamente es una obra inexistente, es una obra imaginada por él mismo, aunque se trata de una descripción que concuerda perfectamente con una de estas marinas impresionistas. Se ha buscado un cierto parecido con esta obra de Monet, El puerto de Burdeos, porque lo que dice el narrador es que Elstir utilizaba una metáfora en sus pinturas que era la de considerar la tierra como si fuera mar y el mar como si fuera tierra. Y esto, dice el narrador, se veía sobre todo en una proliferación de las velas, de los velámenes, de los barcos, de estas formas de mástiles que casi se asemejan a las agujas de la catedral que se ve al final del puerto. Esta ambigüedad, esta falta de determinación de dónde comenzaba una cosa y dónde terminaba la otra, que es
por otra parte, un elemento muy propio, muy característico de la pintura impresionista. El narrador dice que en el estudio de Elstir contempla efectos de luz solar, como por ejemplo en este cuadro de Monet, Impression Soleil Levant, que es precisamente el que da origen a la denominación impresionistas, carreras de yachts, como esta pintura de Lleu, figuras que formaban parte de este mundo de la navegación muy propia de estos sitios, carreras de caballos, los jockeys, a las que Proust se refiere en varios momentos de la novela como un tipo de pintura que le interesa al narrador, o formas que, dice el narrador, producto de la naturaleza, pero que casi se parecían a catedrales. Y lo que destaca sobre todo el narrador de la pintura de Elstir, que es algo que Proust buscará en toda su literatura, es la unidad de visión, que los distintos, en este caso las distintas pinturas, en su caso en la literatura, los distintos pasajes, los distintos desarrollos de la novela, estuvieran unidos por lo que él llama la presencia del estilo. Dice, más allá de quién estaba representado en esos cuadros, lo que veíamos era que se trataba de una pintura de Elstir. Y esto es lo que Proust busca en su propia literatura. Lo que quiere es que lo que haya es una literatura de Proust. En un momento de la novela, Proust realiza un juego bastante propio de él, una de estas especies de juegos de espejos en los cuales aparecen las dos figuras, Elstir y Monet. En una conversación con Madame de Cambremer, aparece una alusión a las ninfeas de Monet, que Albertine dice, Elstir nos las ha recomendado mucho. Y el narrador destaca que se trata de unas pinturas geniales. Ya en el primer tomo, por el camino de Swann, Proust había descrito un recodo del río Vivonne que el narrador niño cruzaba cuando iba de paseo, en el que se había realizado un jardín acuático de ninfeas en las que, decía el narrador, pues podíamos apreciar todos los colores de los lilas, los rosados, los violados, tal como aparecen en las ninfeas de Monet, y como si Proust hubiera delineado en este pasaje en el que describe el jardín de ninfeas del Vivonne lo que será con posterioridad el jardín de Monet en Giverny, que es el modelo de sus pinturas de ninfeas. El siguiente encuentro de Proust con Elstir es también otro momento muy importante, cuando en una visita al Palacio de Guermantes para ocasión de una cena, se queda un momento a solas con las pinturas de Elstir, y allí, dice el narrador,
no estaba el hombre, el pintor, Elstir, sino exclusivamente sus obras. Y a través de enfrentarnos a sus obras podíamos ver cosas distintas de las que se desprendían de sus palabras. Nos dice Proust, es a través de las obras como verdaderamente nos comunicamos con los artistas, no tanto a través de lo que dicen, sino a través de lo que han concretado en unas obras, en donde aparece esa transfiguración de la realidad a través de la visión del artista. Tanto queda prendado el narrador de la obra de Elstir que se olvida que ha ido a una cena y cuando reaparece en el salón se da cuenta de que hace 3/4 de hora que están esperándolo para cenar. Los cuadros que describe en este encuentro el narrador pues, podrían pertenecer a Renoir, que habla de unas fiestas como unas fiestas populares como las que eran habituales entre los impresionistas, escenas de baile, barcos en el río. Pero sobre todo lo que le interesa a Proust rescatar de esta escena, de este encuentro del narrador con Elstir, es la idea de impresión, que considera también fundamental para su propia estética, para su propia literatura. Proust considera que es en la impresión en donde reside la verdadera esencia literaria, pero también es consciente de que las impresiones son fugaces, son volátiles y se van depositando en nuestra memoria. Aquí aparece entonces el que será el recurso fundamental de nuestro mundo espiritual para poder recuperar esas impresiones y que no es otra cosa que la memoria. Pero no una memoria como la que habitualmente utilizamos para recordar algunas cuestiones, sino una memoria mucho más profunda, una memoria elaboradora, una memoria que conseguirá restituir todo el valor de verdad que hay en esas impresiones y que la inteligencia, dice Proust, ha recortado, se ha quedado solamente con alguna parte de esas impresiones y el resto las ha descartado. La memoria, esta memoria involuntaria, nos traerá de vuelta esa verdad de la impresión. Este y no otro, dice Proust, es el material literario. Esta es la fuente de la literatura. En una escena que ha quedado como uno de los momentos paradigmáticos de En busca del tiempo perdido, la escena en que toma té con una Magdalena, Proust nos muestra a través de la experiencia del narrador la importancia que tiene la memoria involuntaria para la recuperación de la impresión, de este elemento básico en todas las artes. Nos cuenta el narrador que en una tarde de invierno, fría, triste, destemplada, su madre le propone tomar un té
y le ofrece una magdalena, algo que, dice el narrador, no era para nada habitual en mí. Pero cuando puse en mi boca una cucharada de té con unas migas de magdalena, algo se produjo en mi espíritu. Entonces dice: pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. Y nos dice Proust, el narrador, cuando tiene esta experiencia, busca qué es lo que la ha producido, qué elemento hay que le ha llevado a este sentimiento. Y se da cuenta entonces de que es algo absolutamente interior, absolutamente subjetivo, algo que la memoria ha traído de lo más profundo de su interior. Y dice: y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía después de mojado en su infusión de té o de tilo los domingos por la mañana en Combray, porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Y poco más adelante dice: así, ahora, todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando y forma y consistencia, sale de mi taza de té. Es decir, lo que ha recuperado es su infancia. Pero su infancia no a través de un recuerdo atravesado por la inteligencia, esa inteligencia en la que Proust no considera como elemento primario, sino a través de todo el mundo de impresiones que ha ido recogiendo en su espíritu, que se ha depositado en su memoria y que un elemento absolutamente casual e incontrolable como es el de la magdalena con el té, le ha producido. En el último volumen, en El tiempo recobrado, Proust refiere otras experiencias del mismo tipo, en las cuales también recupera otros momentos de su vida y momentos en los que aparece lo que será fundamentalmente la esencia de la novela, ese tiempo recobrado, esa novela que está en el interior del artista. Por esto es que la impresión es el pilar básico, el pilar fundamental de la teoría de la literatura, de la teoría de su literatura en Proust. Naturalmente que la impresión no es un punto de llegada, es un punto de partida. Luego habrá, como dice el narrador, la presencia de elaboración de la inteligencia, pero que va a posteriori de la afluencia de la impresión, exactamente igual que en los pintores, exactamente igual que en los artistas impresionistas.
que reciben indudablemente una impresión de la naturaleza, pero que no es en la naturaleza en donde está la imagen que aparecerá en la pintura, sino en este proceso de elaboración de la impresión que el artista ha recibido de la naturaleza. Por esto es que Proust puede valerse con tanta fluidez de elementos que son propios de la pintura para explicar la pintura de una manera maravillosa, pero para explicar también su propia literatura. En última instancia, y volvemos a lo que os decía al principio, no hay mucha diferencia entre las artes. Todas proceden de la misma fuente, que es esta capacidad espiritual del artista. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto era lo que os quería decir acerca del arte en Proust.